damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad empresarial. Arrancando año, actualidad empresarial 2023 y actualidad laboral 2023, nada más y nada menos que con un invitado de la casa, el doctor José Mauricio Arredondo del Río. Bienvenido, doctor. Gracias, Julio, por la invitación. En este año que comienza vamos a hacer una actualización en temas laborales. Año 2023, grandes retos en materia laboral. ¿Qué nos traes? ¿Con qué te vienes? ¿Se disminuyó la jornada laboral para trabajar menos y producir más o para trabajar menos y producir menos? Claro, vamos a mirar todos estos cambios que han ocurrido. Lo primero, dejemos claro, Julio, que el salario mínimo legal mensual vigente aumentó. ¿Aumentó en qué porcentaje? En el 16%. Antes el salario mínimo legal mensual vigente estaba en 1 millón de pesos. Ya para este año 2023 está en 1.160.000 pesos. Bueno, esa es la cifra actualizada, pero doctor Arredondo, ¿eso sí le alcanzará el bolsillo para el colombiano de a pie? Julio, déjeme decirle que si más aumenta, el salario mínimo legal mensual vigente está castigando a la población de trabajo informal. Y con esa inflación, doctor, el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad el día de hoy. Yo le coloco, miremos esta situación. Una persona le aumenta la administración el 16%, porque está fijada con base en el salario mínimo legal mensual vigente. El informal también le aumentan el 16%. Entonces la condición no nos beneficia que aumente mucho el salario mínimo legal mensual vigente, porque todos los costos que están atados al salario mínimo legal mensual vigente también van a aumentar en ese porcentaje. O sea, doctor, para hablarle más claro al televidente allá de atrás que me está viendo. O sea, que si a mí me aumentan el salario mínimo, pero de nada sirve que no disminuyan los gastos que el salario mínimo trae consigo. O sea, los gastos que el colombiano de a pie tiene para su casa o tiene para su diario vivir. Sin esos gastos, que es lo que se conoce como los productos de la canasta familiar. Hablemos por lo básico, doctor. Aquí la idea es que nos entiendan. Entonces, si no se baja eso, de nada sirve que suban el salario mínimo. ¿O me corrige, doctor? Recuerde, Julio, que solamente se benefician de la población económicamente activa el 40% que tienen un trabajo formal. ¿Qué queremos decir con trabajo formal? Es aquel que recibe salario, que lo recibe de manera semanal, mensual o quincenal, aquel que recibe prestaciones sociales, que son el auxilio de cesantía, los intereses a la cesantía, la prima de servicios, el calzado y el vestido de labor. Usted que está al tanto de la actualidad, entonces, ¿qué se está haciendo con ese gremio informal? Porque aquí estamos hablando de que se le sube el salario, pero a aquellos que están legalmente vinculados a través de un contrato laboral, que usted mismo aquí lo ha explicado. Tiene razón, Julio, y desafortunadamente las políticas de Estado en materia laboral no tienen en cuenta a aquellas personas que están en la informalidad. ¿Por qué? Porque ellos salen al día a día, ellos se tienen que conseguir los recursos día a día sin un contrato formal. Es un gran porcentaje, doctor. Julio, una gran masa. El 60%, Julio. O sea, nosotros hoy en día en Colombia solamente estamos legalizando las empresas, el 40% de la contratación laboral que corre por la dinámica comercial que ejecutemos dentro del mercado. Las cifras lo dicen, el doctor lo acaba de denunciar y por eso es la invitación a que continúes viendo nuestro programa Inteligencia Empresarial, a que nos sigas en nuestras redes sociales, Julio de la Rosa Coach, donde siempre vamos a tener información de la mano, puntual y actualizada para que sepas cómo puedas hacer negocios y cómo puedas hacer una mejor empresa. Doc, eso es hablando del incremento del salario laboral. ¿Qué otra noticia de entre manos te traes en lo que refiere a la actualidad laboral para este 2023?
Julio, hablemos también de otro factor que recibe el trabajador, que es el auxilio de transporte. El auxilio de transporte para este año 2023 aumentó un 20%. ¿Y cuánto subió el transporte público? ¿Me corrige, doctor? Alrededor de 300 pesos aumentó. La máxima suba en los últimos años. Y mira una condición, aumenta el 20%, pero volvemos a la misma condición. ¿Quién recibe auxilio de transporte en Colombia? Lo reciben aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si gana por encima, no tiene derecho a auxilio de transporte. Así tenga que desplazarse a la empresa y gastar ese concepto o ese rubro. Entonces es complicado. Aumentó el 20%, pasó de 117.172 a 140.606. Como diría el paisita a pie, le subieron el auxilio de transporte, pero le quitaron la plata para el bus. Porque nada hicieron, doctor. Así es. Bueno, ahora otra cosa que yo quería que la gente tenga claro al momento de contratar para aquellos empresarios que tienen la idea de ingresar personal nuevo a sus empresas. ¿Cómo quedó el tema de la contratación en Colombia para este 2023, doctor? Muy bien, Julio. La contratación en materia laboral, recuerden los televidentes que solamente en materia laboral existen 4 formas contractuales. El trabajo remoto, el trabajo en casa y el teletrabajo no son formas de contratación laboral, sino de ejecución de los contratos laborales. Solamente existe el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato de obra a labor determinada y el contrato ocasional, accidental o transitorio. Recuerde esas modalidades contractuales. Excelente. En estos momentos estamos ampliando precisamente la actualidad laboral en Colombia 2023 con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, donde te invitamos a que continúes en sintonía con nosotros, revisando el programa Inteligencia Empresarial, donde ya regresamos en contados segundos después de unos cortes comerciales. Continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial con la actualidad laboral y empresarial en Colombia 2023 con el doctor José Mauricio Arredondo del Río. Doctor, cuéntanos un poco la trayectoria del horario laboral. ¿Cómo inició? ¿Cómo ha venido? ¿Y cómo lo tenemos ahora en este 2023? Muy bien, Julio. Esa es otra actualidad que tenemos que tocar. El horario normal o en Colombia se entiende que la jornada laboral son 48 horas semanales. 48 horas semanales que se ejecutan de lunes a sábado. ¿Cierto? Es decir, 8 horas diarias. Usted me habla de la actualidad, ¿va a cambiar? Hay una ley hoy vigente que su función es reducir la jornada laboral de 48 horas a 42 horas. ¿Pero para trabajar menos y producir más o para trabajar menos y producir menos? El objetivo, Julio, es como se hace en los países europeos, en algunos, que se trabaja 4 días y se descansan 3. En Colombia la reforma empieza a operar este año. No digo que no está vigente, cualquier empleador ya puede acceder a la jornada de 42 horas con sus trabajadores. Pero a partir de este año sí es obligatorio que se rebaje 1 hora de las 48, es decir, que para el año 2023 van a quedar como jornada máxima legal 47 horas, hasta llegar al término de 42 horas, pero como digo, de manera gradual. Bueno, doctor, ahí tocamos el horario laboral. La gente también se está preguntando finalmente cómo va a quedar la reforma pensional. Hay una incertidumbre, doctor. Dicen una cosa por un lado, el gabinete del gobierno dice otra, pero finalmente, ¿qué? ¿En dónde estamos parados? Muy bien. Vamos a recordar, Julio, cuál es la condición. Yo creo que lo tenemos claro y las personas que ven el programa Inteligencia Empresarial con Julio de la Rosa, ellos saben que el sistema pensional
permite que se hable mucho sobre una posible reforma. Pero usted, Julio, y yo lo sabemos, el sistema se mueve sobre 3 ejes. El primero, el sistema de capitalización. Hoy lo asimilamos a los fondos privados. Segundo, el sistema de reparto, que es el régimen de prima media con prestación definida que administra hoy Colpensiones. Y el tercero es la garantía de la pensión básica universal. Recuerde esas pensiones de menos de un salario mínimo legal mensual vigente que se están trabajando en Sudamérica, entre ellos a Chile, que entrega solamente a sus pensionados un 33% del salario mínimo legal mensual vigente. O sea, la reforma no es que sea nada atractiva para las personas que hoy en día están buscando pensionarse o que en su defecto deseen iniciar el camino hacia la pensión. No es nada alentador el escenario que tenemos hoy en día. Correcto, es simpático, Julio, como el gobierno, o digamos el gobierno sanciona una ley, es el presidente es el que la firma, pero tenemos las altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el caso que usted me dice también de las semanas. Nadie podía sumar más semanas de las 1800, pero hoy tenemos una sentencia de nuestra Corte que se tendrán en cuenta para calcular la tasa de reemplazo, valor de la pensión, ese número de semanas que pasan o sobrepasan las 1800. Doc, un dato para los contadores. Al día de hoy, en este inicio de año 2023, ¿cuánto está costando un trabajador para un empleador al año? Muy bien, al año está costando 21.548.171. Cuando usted ve a los trabajadores que están en un establecimiento, debe entender que el empleador tiene que proporcionar los recursos económicos gestionar los recursos económicos para pagarle a sus trabajadores. Más de 21 millones de pesos cuesta un trabajador anual. Entonces, ese es un mensaje para los que hablan, critican a la empresa. Eso es lo que cuesta tener un empleado. 21 millones, ¿qué, doctor? 548.172. Y hay empresas que tienen, y lo único que sabe al que no le gusta trabajar es ir a criticar. Por eso, aquí tu programa Inteligencia Empresarial, con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, te entregamos las cifras que son y cómo son, de dónde vienen, cómo se sacan y qué puedes hacer con ellas. Pero también quiero un dato de actualidad laboral. Precisamente estábamos hablando ahorita en el ascensor, doctor, ese atrevimiento que se hizo por parte de un empleador al cobrarle un elemento que fue sustraído indebidamente dentro de las instalaciones de una empresa, y que el empleador, el cual no tiene ese derecho, le debita, sin tener conocimiento previo, que sí sea esa persona que se haya hurtado ese elemento, le debita el elemento de su liquidación. Correcto. Esto se puede, esto es legal, el empleador procedió de buena manera o no. Muy bien, Julio, miremos cuál es el caso. En el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 28, dice que habla de las utilidades y las pérdidas del empleador. Las utilidades del empleador las puede socializar con los trabajadores, pero las pérdidas no las puede socializar con los trabajadores. En el caso, si veníamos hablando, en una empresa aún se perdió un disco duro. ¿Qué hizo el empleador? No conociendo la persona que se hurtó el disco duro, a todos los trabajadores de esa unidad le descontó de su liquidación el valor del disco duro. ¿Cierto? Esto en la ley no se puede, es ilegal. El empleador no lo puede hacer, y recuerde que está en el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo. Las pérdidas no se pueden socializar con el trabajador. O sea, la invitación que se hace con la actualidad laboral es que las utilidades se pueden compartir. Eso se llama economía del bien común, pero usted no puede socializar o compartir
los costos, los gastos o las pérdidas de tu empresa con el trabajador. Ahí entraríamos en un capitalismo salvaje, cosa que aquí no patrocinamos. Listo, para que lo tengas en cuenta, amigo empresario, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial y Cómo Hacer Empresa con Julio de la Rosa, te entregamos siempre las herramientas de primera mano. No te muevas. Continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial hablando de la actualidad laboral y empresarial. Colombia 2023 con el doctor José Mauricio Arredondo del Río. José Mauricio, esta reforma laboral que se avecina, que tanto está anunciando el gobierno, ¿de qué manera está intercediendo en la explotación infantil a nivel laboral? Muy bien, Julio, vamos a mirar, hacer claridad en varios aspectos. Primero, ¿cuál es la edad para que un menor de edad pueda ingresar a laborar? Es importante, pero no lo tiene claro ni la ley. ¿Por qué digo que no lo tiene claro? Porque el Código de Infancia y Adolescencia permite que un menor labore a partir de los 15 años. El Código Colectivo del Trabajo, es decir, el segundo libro del Código Sustantivo del Trabajo, que habla del derecho colectivo, dice que un trabajador puede afiliarse a un sindicato con 14 años de edad. Y otra referencia es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que en un caso especial permitió a un menor de 12 años trabajar. Julio, lo ideal es que los menores de edad no trabajen. No es su función. Es correcto. Y se puede presentar casos de explotación laboral. En el caso del derecho laboral, encontramos una organización, la Organización Internacional del Trabajo, que ella genera unas recomendaciones a los estados parte. Colombia es parte de la Organización Internacional del Trabajo para evitar la explotación infantil laboral. Desafortunadamente nosotros o muchas personas apoyan o contratan trabajadores. ¿Y por qué digo que apoyamos? Porque cuando un niño está siendo explotado, yo ni siquiera tendría que comprarle un dulce, Julio. Pero a veces uno dice desde la moral, del pesar, le compra algo y lo que está patrocinando es esa explotación infantil. La explotación infantil debe ser abolida por todos los estados y es lo que debe buscar el Estado colombiano, evitar esa explotación. Desafortunadamente encontramos empleadores que emplean menores de edad. ¿En Colombia se puede emplear un menor de edad? Sí, con el permiso del Ministerio del Trabajo. Pero encontramos que personas menores de edad trabajan sin permiso, lo que está patrocinando la explotación laboral infantil que nuestro Estado, como le digo, no tendría por qué existir. También viene un punto muy importante ahí, doctor José Mauricio, y es que así como hay empleadores que contratan de mala forma a un menor de edad, llegando a la explotación del trabajo infantil, también existe la discriminación en el trabajo contratando a un inmigrante sin documentos y pagándole, con todo el respeto, queridos televidentes, migajas. Entonces, hombre, tampoco caigamos tan bajo, claro, a nivel empresarial. Pero, ¿qué está haciendo la reforma laboral para cubrirle la espalda también a esa discriminación laboral? Claro, ese punto que tocas, Julio, es fundamental. ¿Y por qué? Hoy ustedes saben que nuestros hermanos compatriotas venezolanos y los que se vienen, claro, chilenos, peruanos, Ave María, han llegado a nuestro país. Antes ocurría el fenómeno contrario. Éramos nosotros los colombianos los que íbamos a Venezuela por una mejor calidad de vida. Tal cual. Hoy ellos se vinieron y no es justo que empleadores colombianos desconozcan la ley laboral vigente
porque es que la ley no dice que se aplica solamente a los colombianos o a los nacidos en Colombia o a los nacionalizados, no, se aplica a todo trabajador en el territorio colombiano. Pero observamos que en la calle muchos trabajadores de esa nacionalidad son explotados. ¿Y por qué? Porque le dicen, como usted es ilegal, como no tiene papeles, como no tiene permiso, no le voy a reconocer todos los pagos que hace el empleador al trabajador dependiente. Y eso es ilegal. Al trabajador, en este caso, hablemoslo puntual, si es venezolano, se le tienen que pagar los mismos factores que se le paga al trabajador colombiano. Y recordémoslo, Julio, salario. Segundo, prestaciones sociales, darle su auxilio de cesantía, interés a la cesantía, prima de servicios, calzado, vestido de labor, subsidio familiar, vacaciones. Vamos a tocar la llaga. El dedito en la llaguita vamos a colocarlo. ¿Qué le pasa a aquel empresario o a aquella persona que contrata ilegalmente a un inmigrante? Muy bien. Que no le paga lo que le debe pagar y desafortunadamente el amigo o la amiga tiene un accidente laboral. Así es. ¿Qué le pasa al amigo empresario que me está viendo allá y que se está comiendo las uñas porque es él el que está cometiendo ese pecado? Muy bien. ¿Qué le pasa a ese empleador que debe responder por todos los perjuicios que le pase a ese trabajador? Tanto perjuicios físicos como psicológicos, porque él está en la obligación de asegurarlo a un sistema. Si él no lo hace, entonces él tiene que asumir todas las obligaciones del sistema. Él tiene que pagar las incapacidades, él tiene que pagar las licencias, él tiene que reconocer todos los gastos de medicamentos. Es ese empleador que incumple las disposiciones legales el que tiene que asumir esos pagos, Julio. Entonces ya en primera instancia el empleador está asumiendo una posición no correcta al contratar a una persona en unos términos que no están legalmente establecidos dentro del marco jurídico a nivel laboral. Ya estamos entrando en una situación de alto riesgo. Correcto. Para la empresa. 1, 2, si es un inmigrante y tú lo quieres ayudar, porque también puede existir la posibilidad de que se quiera ayudar, si no tiene la documentación no lo puedes vincular. O se acepta un contrato laboral donde yo le quiera entregar todos los beneficios a un inmigrante, no o sí. Claro, Julio, mire, hay varias autoridades. Primero, hay autoridades administrativas como el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que estar pendiente que el empleador no contrate contrariando las normas laborales vigentes. Es el Ministerio de Trabajo. En el segundo, pasado el caso, son los jueces de la República. Nosotros tenemos jueces en materia laboral que ellos reciben acciones, demandas que presentan quienes se sientan vulnerados en sus derechos laborales. Entonces hay autoridades administrativas y judiciales. Si estamos pendientes todos, contribuimos a construir un mejor país. Como siempre aquí en tu programa de Inteligencia Empresarial tenemos la información clara, concisa y puntual para ti, señor empresario, para ti, señor emprendedor, para ti, aquella persona que también tiene una idea de negocio, siempre con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, trayendo la información puntual y de la mano. Recuerda siempre, eso de estar odiando que no vaya contigo, amigo empresario. Recuerda que tú tienes que bendecir hasta el que te maldice. Recuérdalo bien, no te lo pierdas. Inteligencia Empresarial.